Primeras palabras, obviamente, de felicitación a la Organización de Comisiones Obreras de Cataluña. Creo que el Congreso, que bueno, no he podido seguir desafortunadamente en directo, pero sí muy en contacto con la organización aquí, con presencia de una nutrida representación de la dirección confederal, refleja, por una parte, el nivel de madurez de la Organización de Comisiones Obreras, la imbricación de Comisiones Obreras con la sociedad catalana desde el mundo del trabajo, con una posición clara en relación con la situación del país, comprometida con el desarrollo político, social y económico de Cataluña y, por extensión, del conjunto de España. Una organización que en tiempos tan duros, tan difíciles como los que nos toca vivir, uno a veces tiene la tendencia a hablar en pasado, pero desafortunadamente lo que está sucediendo todavía es presente y desgraciadamente será futuro también, al menos en el plano inmediato. Esta organización ha sabido estar a la altura de las circunstancias, con la propuesta, con la alternativa, también en la calle, en la movilización, cuando esta ha sido inevitable, cuando los gobiernos, sea de la Generalitat, sea el gobierno central, no han dejado más espacio, en ausencia de diálogo, de negociación y de acuerdo, que la movilización social, la movilización ciudadana, la de los trabajadores y trabajadoras. Y esto creo que se ha expresado con nitidez en el Congreso, con un avance importante. Cataluña siempre es una referencia para Comisiones Obreras de España, y de este Congreso extraeremos también conclusiones que van a ser útiles para el conjunto confederal. Destaca la alternativa, las propuestas en relación con la situación de la sociedad, del mundo del trabajo, pero también formulaciones nuevas, apuestas nuevas para fortalecer el sindicato, para ser cada vez más una organización útil en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y, por extensión, de la mayoría de la sociedad. Felicitar, por tanto, por el trabajo realizado y por el éxito cosechado en este Congreso, y, obviamente, a Joan Carles por su reelección al frente de un equipo renovado, reducido, como corresponde con los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, para, como decía, intentar ser más útiles. Mañana estamos otra vez en la calle. Venimos de una huelga general y el siguiente episodio ya está aquí. El Gobierno de la Nación, incumpliendo el último compromiso que había adquirido el Partido Popular en el Gobierno con la ciudadanía, ha decidido no revalorizar, no actualizar, incumpliendo la ley, las pensiones, al tiempo que continúan las políticas de ajuste derivadas de esa opción ideológica que se ha tomado, de que solo por la austeridad se puede llegar otra vez al desarrollo económico, cuando la evidencia demuestra que es absolutamente falsa. Se somete a un sacrificio tremendo, a un sufrimiento insoportable al conjunto, a la inmensa mayoría de la sociedad española, en beneficio exclusivamente de las élites económico-financieras, y nos obliga a estar casi permanentemente en un escenario de movilización. Mañana habrá manifestaciones a lo largo de toda España, y anticipo que la Confederación Europea de Sindicatos ha decidido para probablemente en marzo, no tiene fecha todavía, una nueva jornada de acción y de solidaridad en el conjunto de los países de la Unión Europea. Tomará la forma que se determine por la situación concreta de cada uno de los países, aunque de entrada vamos a convocar desde la CES, en confluencia con otros sectores de la sociedad, manifestaciones en todos y cada uno de los países de la Unión Europea. Es el momento en que, frente a la pasividad
o beligerancia, según los casos, de las instituciones europeas y de algunos gobiernos particularmente que son quienes inspiran estas políticas, el conjunto de la ciudadanía, empezando por el mundo del trabajo, plantee una salida porque hay alternativas, porque es incierto que solo se puedan hacer las cosas de una manera como se están haciendo, y para que esta alternativa se abra espacio vamos a tratar de movilizar a los trabajadores, las trabajadoras y a la ciudadanía europea. Nos gustaría más trabajar en un escenario de negociación, pero las puertas están cerradas aquí y en Europa, y por lo tanto vamos a tratar de abrir ese espacio desde la movilización ciudadana, desde la movilización social, ofreciendo un cauce a todas aquellas personas, que son millones en nuestro país y muchos más en toda Europa, que han dicho basta ya, que hasta aquí hemos llegado y que Europa tiene que cambiar de rumbo, y España en particular. En principio, manifestaciones. Pero quedó establecido, lo decidirá el secretariado de la CES en las próximas semanas, que dependiendo de las circunstancias de cada uno de los países, porque obviamente no es lo mismo la situación de Suecia que la situación de Grecia, o la de España que la de Alemania, podría tomar otras formas. No estoy hablando en estos momentos de la convocatoria de una huelga general en España. Estamos hablando de ir valorando la evolución de los acontecimientos, qué nuevas decisiones pueden ir tomando los gobiernos, cómo se configura, por lo tanto, el panorama, que apunta bastante negro para el año 2013, y a partir de ahí determinar el alcance de la movilización. Yo no quiero ni autoemplazar al sindicato en estos momentos, ni lanzar un mensaje que no se compadezca con la realidad que sucederá después, pero ciertamente hay hitos en el horizonte próximo que van a determinar en gran medida la evolución de los acontecimientos y, por lo tanto, la respuesta. El Gobierno, que acaba de dar un golpe importante en el bolsillo de los pensionistas, o a través del bolsillo de pensionistas y jubilados, a la economía española y al empleo, retirando de circulación 2.500 millones de euros que van a suponer menos economía, menos actividad económica y menos empleo, prepara para antes de final de este año un nuevo Real Decreto contra las pensiones. Contra las pensiones. El Gobierno ha anunciado, a través de informes enviados al Parlamento, por ejemplo, una reforma sobre la reforma que permitió la integración del régimen de hogar en el régimen general de la Seguridad Social. Prepara una modificación de la jubilación parcial y la jubilación anticipada, que han sido piezas fundamentales, una para rejuvenecer plantillas, aún en un contexto tan duro como este. Se les llena la cabeza de jóvenes, o la boca de jóvenes, de empleo de los jóvenes, y al final lo que van es eliminando todas las posibilidades de acceso de la gente más joven a un empleo. Quieren modificar la jubilación anticipada, como decía, que sigue siendo una pieza fundamental para aliviar situaciones de crisis en las empresas, conciliando a veces intereses que de otra manera son muy difíciles de conciliar, necesarios ajustes cuando son inevitables, con el respeto, el mantenimiento de garantías para la gente que tiene que abandonar las empresas. Miramos para el sistema financiero, vemos un horizonte de ajuste brutal del empleo en las cajas nacionalizadas, y al mismo tiempo se eliminan las válvulas de seguridad que permiten aliviar las situaciones, o se pretenden aliviar. El señor Rajoy no acaba de despejar si España acudirá al mecanismo del rescate o no, si se lo permitirá la señora Merkel, si contará con el apoyo de todos los países. Lo que sí parece claro es que, de haberlo, habrá un nuevo memorándum de exigencias. No hay más que mirar a Portugal para ver lo que está sucediendo y lo que puede suceder en nuestro país. Estas son las cosas, y la evolución en la sanidad, en la educación, en otros espacios, que determinarán el alcance, la intensidad de la movilización en España. La economía española está ya intervenida.
desde hace un tiempo. Y la economía y la sociedad, sobre todo española, está pagando muy duro las consecuencias de esa intervención sin ninguna de las aparentes ventajas que algunos vinculan a los rescates, ¿no? Bueno, ventajas tiene Grecia, por ejemplo, que tiene que crecer al 16% cada año y está cayendo por encima del 3 o por debajo del 3, perdón, para pagar los intereses de la deuda. En Grecia no puede pagar la deuda. Grecia necesita una reestructuración de su deuda, no un rescate como los que está imponiendo la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional. Ese tipo de rescates no son deseables. Y además yo tengo la opinión muy fundada de que España tiene medios, si la Unión Europea le da márgenes, para evitar una deriva por la vía de la intervención directa a través del llamado rescate. España y otras economías necesitan tiempo, no basta con 2014 para ajustar las cuentas públicas, flexibilidad y precio. Y el precio, que ahora lo están fijando los mercados para la financiación, que nos va a costar el año que viene 4 puntos de Producto Interior Bruto, lo tiene que establecer el Banco Central Europeo interviniendo en los mercados de la deuda. España, a partir de ahí, podrá aprovechar sus márgenes impulsando un plan de desarrollo, un plan de crecimiento para favorecer el empleo, a condición de que cambie la política fiscal, que en lugar de amnistías se persiga duramente el fraude, que las empresas, sobre todo las grandes, tributen a través del impuesto de sociedades, acabar con esta injusticia de que se penaliza a las pymes con impuestos mucho más altos que los que pagan, que muchas de ellas no pagan nada, las grandes empresas a la hacienda pública. Y, por ejemplo, aprovechar que una parte del sistema financiero está nacionalizado, que se va a sanear a costa de los impuestos de la ciudadanía, para utilizarlo ahora y al futuro como una banca pública que opere contra el ciclo económico, poniendo el crédito a disposición de la ciudadanía y de las empresas, fundamentalmente de las pequeñas empresas. No me consta que la idea, la posibilidad, tan siquiera reflexiones mínimamente avanzadas, esté en la agenda del sindicato en Cataluña ni en España. La unidad orgánica no forma parte de los debates que estamos realizando en estos momentos. Comisiones Obreras, en su conjunto, y yo como secretario general de la Confederación, comparto plenamente las resoluciones que se están sometiendo a la discusión de los delegados y delegadas de Comisiones Obreras en Cataluña. Comisiones Obreras, la CON, tiene autonomía plena para decidir la política, pero es patente su compromiso con el conjunto de las Comisiones Obreras de España. Por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre una hipótesis que no está en la agenda, entre otras cosas porque, mire, para que un proceso de unidad orgánica que culminase en una gran organización sindical, creo que habría que modificar unas cuantas leyes, entre otras la de libertad sindical en nuestro país, porque la unidad de los sindicatos actualmente existentes no garantiza en absoluto que no vaya a haber otras alternativas sindicales, ¿no? Y yo no soy partidario de huidas hacia adelante antes de que se configuren escenarios que permitan presuponer que lo que se vaya a hacer va a suponer una ventaja, pero no para las organizaciones, sino para la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras aquí, en Andalucía, en Madrid, en cualquier rincón de nuestro país, ¿no? Además, yo, como creo que ese es un tema tremendamente serio, no soy nada partidario de frivolizar con él.